Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Comenzamos cuando son las 4:02 hora costa este en los Estados Unidos, con la noticia que acapara los titulares en los más importantes medios del planeta: el brote del coronavirus y las medidas drásticas para frenar su expansión. El gobierno de China puso a 3 ciudades en cuarentena. Millones de personas no podrán salir de la zona y deberán usar obligatoriamente mascarillas. Entre tanto, en Beijing, la capital de China, se suspendieron las fiestas del Año Nuevo Lunar, que es considerado el fin de semana con mayor movimiento turístico en este país. A partir de las 10 de la mañana, hora local del centro de China, y hasta nuevo aviso, nadie podrá entrar o salir de las ciudades que fueron puestas en cuarentena. El objetivo, controlar la transmisión del nuevo coronavirus. Las autoridades han extendido la medida a las ciudades de Wuhan, Guangdong y Ezhou. Cerca de 20 millones de residentes habitan en el área en donde permanece el foco de la infección. En toda la zona se impuso el uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos. La cuarentena afecta a todos los vuelos, trenes y autobuses, así como al servicio de metro. En otras grandes urbes chinas, los gobiernos locales anunciaron la cancelación de los festejos públicos del Año Nuevo Lunar a partir de este sábado para evitar contagios. Residentes de otras ciudades, como Shanghái, aseguran que la respuesta del gobierno llegó tarde. Creo que el cierre es demasiado tarde. Cuando se confirmó la situación de la epidemia de Wuhan, que es una ciudad con tantos casos, debería haber estado bajo gestión y control. El brote se ha desarrollado hasta este punto. Creo que es un poco tarde para cerrar la ciudad, pero es necesario. La Comisión Nacional de Salud de China anunció que los casos de neumonía ocasionados por el virus se cifran en 571, repatriados en 25 regiones del país. Otros 393 casos permanecen bajo vigilancia por sospecha de que se trate del nuevo coronavirus. El número de víctimas mortales en territorio chino asciende a 17 hasta el momento. Ahora bien, ¿cuál ha sido la cronología del coronavirus? Veamos. La última semana del 2019, China informaba de un caso de neumonía de causa desconocida, detectada en la ciudad de Wuhan. El 3 de enero de este año se notificaban 44 casos de una misteriosa neumonía. 4 días después, las autoridades sanitarias de China identificaban un nuevo tipo de coronavirus. El 11 de enero se confirmaba la primera muerte por este nuevo virus. El 12 de enero de 2020, China comparte la secuencia genética del nuevo coronavirus para que el resto de los países puedan estudiarlo y desarrollar herramientas de diagnóstico específico. Un día después, el 13 de enero, Tailandia notifica el primer caso importado del nuevo coronavirus. El 15 de enero de 2020, Japón informa de un caso importado. 5 días después, el 20 de enero, es Corea del Sur quien reporta el caso confirmado. El 21 de enero, el nuevo coronavirus llega a América. Estados Unidos notifica el primer caso confirmado. El gobierno chino publicó un perfil de las víctimas mortales que ha dejado este coronavirus. Según la Comisión de Sanidad, de los 17 muertos que se han registrado hasta la fecha, 13 son hombres y 4 son mujeres. Los fallecidos están en un rango de edad que va entre los 48 años y los 89 años. Y 2 días de trabajo le ha tomado a uno de los comités de emergencia de la Organización Mundial de la Salud para concluir que no es necesaria la activación de una alerta sanitaria global por el surgimiento de una nueva cepa de coronavirus en China. La máxima autoridad sanitaria a nivel mundial aclaró, eso sí, que no está totalmente descartada la posibilidad de que la situación empeore. Alejandro Rincón está con nosotros. Alejandro.
Y Dania, televidentes del Canal de las Américas, buenas tardes. Después de una reunión de 15 de los mayores expertos de la Organización Mundial de la Salud, el mensaje que ha entregado la máxima autoridad sanitaria a nivel internacional sobre la necesidad 中科技大学附属协和医院住的挂号机上进行挂号，然后到这里进行一个信息的登记。与普通的信息登记不同，在这一次的信息登记当中，除了他个人信息之外，还要详细登记他的住址信息，他是否去过华南海鲜市场，包括他的密切接触人群当中是否有 la necesidad de establecer una alerta sanitaria global por el surgimiento de una nueva cepa de coronavirus procedente de China es no, pero tal vez sí. El razonamiento entregado por los expertos es que el comportamiento de esta nueva cepa de coronavirus no es el suficientemente grave como para que se den las condiciones suficientes para activar esta alerta sanitaria a nivel internacional. Temen los expertos que en caso de convocar a esa alerta sanitaria, pues se trate todo de una falsedad. Considera la comunidad científica a nivel global que se necesita más tiempo para evaluar y entender este agente biológico. El elemento clave para entenderlo es que desde el principio se le ha llamado a este coronavirus como nuevo coronavirus, y nuevo significa que no se tiene toda la información suficiente alrededor de este agente biológico. En la medida en que se necesitan más investigaciones y conocer cómo neutralizarlo, pues es que la Organización Mundial de la Salud guarda cautela, al menos por ahora. A la luz de estas circunstancias, pues el director general de este organismo internacional entregaba las siguientes declaraciones sobre la decisión que han tomado. No se equivoquen, esta es una emergencia en China, pero no se ha convertido por ahora en una emergencia sanitaria global. Podría convertirse en una. China ha tomado medidas que considera apropiadas para contener la expansión del coronavirus en Wuhan y otras ciudades. Nosotros esperamos que sean efectivas y que sean cortas en su duración. Por el momento, la OMS no recomienda restricciones más amplias en cuanto a los viajes. Nosotros recomendamos las que existen actualmente, las medidas que existen actualmente como parte de las medidas completas. Entre tanto, ha habido otro importante desarrollo en el transcurso del jueves en relación con la respuesta a nivel internacional frente a la cepa del nuevo coronavirus. Se ha gestado una coalición de equipos científicos, 3 en total, que recibirán financiación de una entidad internacional dedicada a la investigación y a la epidemiología. Esto con el objetivo de financiar la labor de 2 equipos científicos aquí en los Estados Unidos y uno de Australia, con el objetivo específico de generar sin más demoras una vacuna específica para la nueva cepa de coronavirus. De nuevo reafirmando que este agente biológico es verdaderamente desconocido para los científicos, pero aún así se empleará la información disponible pues para tratar de generar sin más demoras alguna estrategia que pueda llegar a neutralizarlo en caso de que a futuro la OMS tenga que revisar la declaración entregada este jueves. Es lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro, gracias por la información. Y a esta hora, cuando son las 4:10, hora Costa Este, nos acompaña Gloria Molina Gamboa. Ella es epidemióloga y secretaria de Salud del Estado de Tamaulipas, en México. Doctora, muy buena tarde, gracias por estar aquí. Y Dania, muy buenas tardes, a tus órdenes. Comienzo preguntando, ¿está en lo correcto la Organización Mundial de la Salud al no decretar una alerta mundial? Sí, creo que una de las responsabilidades que tiene este organismo internacional que nos rige en todo lo que es salud a nivel del mundo es generar no la alarma, sino generar un poco de tranquilidad y de paz. Y creo que lo adecuado es que este brote que inicia en China y que está cobrando muchos casos con 17 muertos, como lo acabamos de escuchar, lo prudente es que se estudie, es que manden gente, que le apoyen al Ministerio de Salud chino para que podamos tener respuestas breves antes de generar una emergencia sanitaria global.
Claro. Ahora, evidentemente el desarrollo de la enfermedad, creo que su expansión sería lo que empujaría a la Organización Mundial de la Salud a cambiar el dictamen de hoy. No, creo que más bien estaría relacionado con incrementos en la letalidad, con incrementos en los contagios, y que de alguna manera, como no ha habido restricción para las salidas del país, o por lo menos te puedo decir, en México no hay restricción en este momento para viajar a este país o para recibir a personas de China o de Tailandia o de Japón o de Corea del Sur, que son países que ya escuchamos son positivos. En ese momento, en cuanto a las características aumenten, en ese momento la responsabilidad de la OMS será emitir esta emergencia sanitaria global, porque hay un factor importante, Daniel. Todos los virus tienen, recordarás tú en la influenza, la amenaza de la mutación, Sí. que vayan moviéndose y cambiándose para adaptarse a la infección en humanos. Entonces, creo yo que esa es una... estos expertos reunidos, estos 15 expertos, para determinar si se hace o no esta emergencia sanitaria global, creo que muchas de las consideraciones que están tomando en cuenta son estas. Claro. Ahora, doctora, vayamos a lo regional. Colombia, México, creo que Brasil, en el estado de Minas Gerais, que son los países donde se ha reportado, por lo menos, o se ha levantado una alerta. ¿Han reaccionado de la manera indicada? Sí, te puedo decir que sí. No puedo hablar por los países que mencionas, pero te puedo hablar por Tamaulipas, en donde hoy dimos por concluida la alerta que iniciamos al tener los resultados negativos de nuestro paciente. Te puedo decir que en aras de hacer una protección hacia la población, pues lo más correcto es pensar que es positivo, que hay que hacer las medidas de bloqueo sanitario, de seguridad para el Estado y para la población, que por supuesto no implica más que seguimiento y control del caso, de sus contactos, tener medicamentos, y de alguna manera pues nos probamos para saber si estamos listos o no para una contingencia de esa naturaleza. Te recuerdo la influenza nuevamente porque es lo más cercano que te puedo decir, que vivimos básicamente como epidemióloga en Chiapas. Te puedo decir que, bueno, respondimos así, protegimos a la población, y después, sabrás tú, esto se hizo una pandemia, en donde igual la OMS primero no la consideró una emergencia sanitaria y posteriormente fue una pandemia de alerta global. Doctora Molina, porcentaje a su juicio de riesgo de nuestra región. Mira, ahorita creo que es mínimo el riesgo que tenemos. No te puedo decir un porcentaje, pues sería muy irresponsable de mi parte, Claro. Pero con un solo caso positivo aún en las Américas, ahorita, con este caso de Estados Unidos en Chiapas, el riesgo es mínimo. No digo que no haya, por supuesto, porque sigue habiendo intercambio de gente Claro. que va y viene a estos países positivos, pero de Estados Unidos no sabemos más que un caso. Pareciera, no hay información si hay más contactos, si se limitó. Significa que, bueno, de ayer a hoy es 23. Claro. Pudiéramos tener alguna más información de si hay más casos. Por lo tanto, está limitado. Creo que el riesgo es menor. Una última pregunta, doctora Molina. Hay el tiempo de incubación de este coronavirus, entiendo, es de 14, 15 días. Digamos que las medidas que ha tomado China, ha aislado estas 3 ciudades, son 20 millones de personas aproximadamente que no se pueden mover. Hay, a partir de ahora, digamos, 15 días, 18 días para saber, bueno, si ya salieron, si ya hay contagiados o si de alguna manera se ha podido controlar. Sí, mira, creo que las medidas que tomaron estas ciudades chinas en cerrar sus fronteras, por llamarlo de alguna forma, o el limitar a las reuniones masivas de personas,
es lo más correcto. Hay que esperar 15 días, si es el periodo que ellos conocen como incubación. Te recuerdo que es una nueva cepa que no sabemos cuál es su comportamiento. Tú lo mencionaste en la cronología, los casos son a partir del 31 de diciembre, estamos apenas a 23 de enero, y con el número de casos, el número de fallecidos, creo que hay que esperar que esta medida tenga los resultados que se esperan. Si me preguntas la medida determinada, creo que debió haber sido unos días antes para hacer el cierre y contener la salida de más personal de las ciudades al mismo país, China, o a otros países. Claro. Gloria Molina Gamboa, epidemióloga, secretaria de Salud del Estado de Tamaulipas en México. Muy buena tarde, gracias por atendernos. Y Dania, un gusto saludarte como siempre, estoy a tus órdenes. Buenas tardes. Muy buena tarde también para usted. Son las 4:18 minutos hora costa este. Por otra parte, las autoridades sanitarias del aeropuerto de Los Ángeles, en California, encendieron las alarmas con la posible presencia de un pasajero con síntomas del coronavirus. Según informaciones locales, el pasajero viajaba procedente de México. Hasta el momento no se ha identificado el nombre ni la nacionalidad del posible portador del virus, solo que fue hospitalizado al presentar síntomas de gripe y de fiebre. Y en Colombia fue descartado el caso de coronavirus. ¿Recuerdan que ayer abríamos el programa con esta información? Pues hoy el Instituto Nacional de Salud señaló que tras los exámenes que se adelantaron, se descartó que el ciudadano chino que arribó a Colombia con afecciones respiratorias fuese portador de la mencionada cepa de la enfermedad. Sin embargo, los controles continúan en el Aeropuerto Internacional del Dorado, en Bogotá. Podemos decir con toda tranquilidad que en este momento no tenemos casos en Colombia, que tenemos todos los protocolos activos, que el riesgo es bajo y que estamos preparados como país con todas nuestras capacidades activas para atender esto y estar alineados con lo que manda el Reglamento Sanitario Internacional. Nosotros en las medidas de los aeropuertos tenemos un protocolo estricto en el cual se preguntan por el antecedente de 14 días de haber estado en Wuhan específicamente o haber estado en contacto con personas que estaban enfermas provenientes de esa ciudad de manera particular. Es por eso que algunos casos o pacientes o sospechosos los hemos llevado a servicios de salud para ser estudiados. No quiere decir que ellos sean unos casos, no quiere decir que el coronavirus haya llegado a Colombia como salieron algunas noticias. Quiere decir que estamos en una rutina de vigilancia y seguiremos haciéndolo el tiempo que sea necesario. Cuando son las 4:20 minutos de la tarde, revisamos otros temas que también hacen parte de la agenda informativa de este día. Es noticia Puerto Rico, donde continúan las protestas. Cantantes y deportistas han hecho un llamado a una gran movilización dentro de la isla para exigir la renuncia de la gobernadora Wanda Vázquez y de todo el gabinete. Estas protestas se dan tras el descubrimiento de un almacén con suministros destinados para las víctimas del huracán María, que azotó la isla en septiembre, recuerden, de 2017. Los puertorriqueños también manifiestan su repudio ante el mal manejo por parte del gobierno de la emergencia provocada por los sismos en las últimas semanas, los que afectaron zonas del sur y suroeste de la isla. La pregunta, la historia vuelve a repetirse. ¿Habrá otro gobernador obligado a renunciar? Es noticia España, donde un fuerte temporal ha dejado 11 muertos y 5 desaparecidos. Vientos, lluvias, nieve y el oleaje afectan a varias regiones mediterráneas de España, ya que se registran graves daños de infraestructura. En Cataluña, una de las regiones más castigadas, sigue la crecida de ríos, playas y otras zonas anegadas por el mar, carreteras cortadas y más de 130 alumnos se han quedado sin clase. Es noticia Australia, donde fuertes tormentas de granizo han caído sobre la costa oriental. Este fenómeno natural llenó el suelo con bolas blancas de hielo, mientras, en paralelo, tormentas de polvo. Miren el tamaño, ¿no?, de las bolas de granizo.
Les hablaba que mientras tanto en otra zona las tormentas de polvo azotan también regiones. Las espesas nubes de color marrón han cubierto carreteras y pequeñas localidades. Esta tormenta llegó solo 48 horas después de que una masiva tormenta azotara Melbourne, la ciudad más poblada de Australia. Es noticia México, donde un grupo de menores entre los 6 y los 15 años encabezaron una columna de autodefensas armadas en Guerrero, un estado al suroeste del país. La imagen podría pasar desapercibida en un país que se sumerge a diario en la violencia, en el conflicto, pero la fotografía, reproducida por medios locales, es una nueva señal de la descomposición que provoca este fenómeno de la inseguridad y de la violencia. Los jóvenes cargaron viejos y oxidados rifles para repudiar el asesinato de 10 indígenas nahuas en la región el pasado fin de semana. Los menores marcharon junto a unas 2.000 personas con el rostro cubierto por pañuelos y vistiendo el uniforme de la policía comunitaria, un cuerpo armado conformado hace 25 años por pobladores de 16 municipios del sureste de Guerrero. Es noticia Colombia y el debate que ha desatado el vandalismo presentado en las protestas registradas el pasado martes 21 de enero. Pedirle un carro para que se lo lleve, vean. Estas imágenes que ustedes acaban de ver, esta violencia que pobló de alguna manera las calles de la capital de Colombia, han causado polémica, porque la gente se pregunta, ¿no pasa nada cuando lo que hay es destrucción, alteración del orden público? ¿Qué pasó el martes 21 de enero en la ciudad de Bogotá? Quiero compartir con ustedes una nota de nuestra cadena aliada, RCN Televisión, para ponernos en contexto. Ya venimos, miren. El 21E pasó de ser un pacífico cacerolazo instado por el Comité del Paro a otro episodio violento de movilizaciones que dejó heridos y destrozos sin argumentos ni soluciones. El norte, occidente y centro de Bogotá durante la mañana, la tarde y la noche fueron escenarios de ataques a la ciudad. Estaciones y buses de Transmilenio, cuarteles de policía, entidades bancarias y parte del mobiliario público fueron vandalizados. Y lo peor es que estas conductas dañinas y irreprochables se volvieron costumbre al final de las marchas. Es más el daño que le hacen a la sociedad que lo que ellos están promoviendo por cambiar. Es más, algunos vándalos parecen haber perdido la vergüenza y ya no se cubren el rostro. Que lo que le están haciendo es un mal al pueblo y no le están haciendo un bien, realmente. El paso de los violentos escudados en la marcha dejó fachadas y buses rayados, vidrios de estaciones y oficinas rotos, andenes saqueados y semáforos destruidos. Más o menos 7 semáforos fueron dañados. ¿Y en eso, señor? En eso estamos ya arreglándolos, ya metimos la intersección, ya funciona. Pero, con esos destrozos, ¿qué logran y a quién afectan? Terrible, o sea, la protesta es una cosa y el vandalismo es otra cosa bien distinta. Estamos en completo desacuerdo con que la gente esté destruyendo bienes de los demás o bienes estatales simplemente por protestar. Eso no es protesta, eso es falta de argumentos. El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, a través de un comunicado, informó que un pedestal y 3 fachadas fueron vandalizadas. Además, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos entregó un balance de afectaciones. Nosotros tenemos en general 41 contenedores afectados, 4 canecas, 9 vehículos y tuvimos 82 personas que asistieron, digamos, como operadores de barrido al tema. La jornada de lavado y limpieza para restaurar el orden tardará entre 1 y 2 días, anunció el distrito. Quiero saludar a Francisco Bernat, él es abogado penalista y está con nosotros la tarde de hoy. Bienvenido, abogado, gracias por estar aquí.
Bueno, un saludo muy especial. Lo primero, muchísimas gracias, un feliz año para todo el equipo de trabajo de NTN y, por supuesto, para todos los televidentes. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a usted. ¿Qué pueden hacer las autoridades en Colombia? Que es el caso al que nos vamos a referir, para evitar estos desmanes que veíamos desde las protestas de hace 2 o 3 días. ¿Se puede destruir sin consecuencia los bienes públicos o privados? Pues lo que yo he planteado es que hay un enfoque que a mi juicio no es correcto. Estos temas judicialmente se están tramitando como actos de convivencia, actos de vandalismo, si se me permite, como delincuencia del común o callejera. Cuando usted mira las escaladas de violencia que hay en las manifestaciones en ciertas zonas de Colombia y solamente en ciertos lugares de las ciudades, pues se da cuenta que quizá detrás de esto hay algo mucho más organizado. Es por ello que yo he planteado la posibilidad de hacer una investigación, no de estos hechos como sucesos callejeros y menores, sino como delincuencia organizada. ¿Quiénes son los manifestantes que lo hacen por convicción y quienes han hecho de esta destrucción de los bienes públicos un negocio? ¿Quiénes son sus financiadores? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Que siempre vemos que pasa lo mismo y aquí no pasa nada. Yo no creo que sea un enfoque de legislación o de cultura. Creo que es un tema de investigación judicial. Ahora, abogado, de investigación en 2 aristas. Es decir, inteligencia para prevenir, investigación policial para darle seguimiento. Es decir, hay fotografías, videos de los canales de televisión que muestran a quienes cometen estos delitos. Es decir, se puede investigar, judicializar, abrir un proceso de investigación que conduzca a alguna parte. Por supuesto, eso es lo que estamos planteando. Es que no son unos manifestantes que esporádicamente entraron en una sinrazón y decidieron romper los comercios. Esto insisto, hay gente que protesta por convicción y eso hay que protegerlo, pero la ciudadanía también debe ser protegida. Y es que este es un comportamiento reiterado. Detrás de esto habrá una financiación, habrá una organización criminal. Por supuesto, si se hace una investigación, pues se puede prevenir y eso será en beneficio de todos los ciudadanos. Pero yo no creo que sea correcto que esto se tramite como un asunto menor, como un asunto callejero. A esto hay que darle el nivel que corresponde. Por otro lado, abogado, y más allá de lo que es la destrucción de bienes públicos o privados, hay una imagen que no solo le ha dado la vuelta a toda Colombia, sino que ha sido publicada, vista, comentada a nivel internacional. Y es la imagen donde vemos a un grupo de muchachos, sería estupendo si nuestro equipo de producción la puede poner en pantalla, cayéndole a pedradas a un grupo de policías que trata de defenderse con los escudos. Hay quien dice en Colombia y se pregunta si esto, hombre, ¿no es un intento de asesinato? Pues yo estoy totalmente de acuerdo. Es que aquí hay que mirar varios elementos. Primero, el instrumento que se emplea no es una piedrecilla, ni es una goma, es una roca de gran dimensión. Miremos al lugar hacia el que se arroja. Se pretenden afectar órganos vitales. Mira que el tiro viene a una altitud o a una altura importante, con lo que queda claro que se pretende afectar la cabeza del servidor público, que está cumpliendo con un trabajo. Deben ser investigados y judicializados por intento de asesinato, como lo llamamos en la mayoría de los países de Latinoamérica. Colombia lo llama tentativa de homicidio, pero es lo mismo. Ese debe ser el enfoque de la investigación y me sorprende que nuestras autoridades judiciales no valoren la vida de nuestros servidores al punto de proteger su vida frente a una agresión de esta magnitud. ¿Por qué la reacción es distinta, abogado, cuando el agredido es un estudiante o un manifestante o cuando el agredido es un funcionario de un cuerpo de seguridad pública? Digo, ¿la vida no vale igual de ambos lados? Sí, pero la ley es una sola. Para el manifestante, que le permite ejercer sus derechos, bloquear las vías, pero arrojarle una roca a un funcionario en la cabeza no está permitido ni en ese ni en ningún contexto. Yo estoy de acuerdo en que hay que condenar los desafueros de la fuerza pública. Por supuesto que si un manifestante falleció, pues eso hay que investigarlo, pero me llama la atención que a un grupo de policías indefensos,
les arrojen una roca con destino a la cabeza y eso no pase nada. No sepamos quiénes son, no veamos el mismo nivel de condena social que vimos y que yo respaldo cuando murió un manifestante. Quiero dar las gracias a Francisco Bernati, abogado penalista. Muchísimas gracias por atendernos en Colombia. Buena tarde para usted. A ustedes, gracias por sus palabras y nuevamente los mejores deseos para toda la familia de NTN. Y al cierre de esta primera parte del programa, 45 países y organizaciones internacionales se reunieron hoy en Jerusalén para participar en la conmemoración del aniversario número 75 de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, donde, según el diario La Nueva España, entre 4 y 6 millones de personas fueron exterminadas por los nazis en el campo de concentración polaco. Así lo certifican los documentos de archivos revelados por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia. Con oraciones, coronas de flores y un minuto de silencio, líderes mundiales rindieron homenaje a las víctimas del Holocausto y prometieron evitar que se repita de nuevo lo que calificaron como un capítulo negro de la historia. Con esto vamos al final de esta primera parte del programa. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter. Se las dejo en pantalla, siempre con información en tiempo real. Y en mi cuenta personal leo sus comentarios. Al regreso, tercer día de juicio político contra Donald Trump. Los demócratas explican al Senado por qué Trump abusó de su poder. Emiliana Molina, en vivo directo, estará con nosotros. Ya venimos. Avanza el tercer día de juicio político al presidente Donald Trump en Washington. Los fiscales demócratas que acusan al presidente estadounidense de abuso de poder y obstrucción al Congreso continúan presionando a senadores republicanos a votar a favor de escuchar importantes testimonios y traer a luz nuevos documentos. La presión ha ido escalando desde que inició el juicio político y la misión de los demócratas es convencer al menos a 4 senadores republicanos para lograr cambiar las reglas del juego. ¿Lo conseguirán? Emiliana Molina, periodista en NTN 24. Está con nosotros la tarde de hoy, en vivo. Emiliana, bienvenida, buena tarde para ti. Y Dania, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues aún no se sabe si sí lograrán convencer a estos 4 republicanos, pero los demócratas están trabajando bastante duro para lograrlo. De hecho, son al menos 3 puntos en los que están trabajando precisamente. Uno, en conseguir más testimonios en este juicio político, como lo es John Bolton, ex asesor de Seguridad Nacional, también Mick Mulvaney, jefe de gabinete, y otros 2 funcionarios de la Casa Blanca. Están trabajando para conseguir documentos de la Casa Blanca, del Departamento de Estado y otras entidades gubernamentales, y también están buscando presionar aún más a los republicanos moderados a votar con ellos para lograr conseguir estos documentos y estos testimonios. Están enfocados en alrededor de 5 republicanos claves, que son algunos moderados y que están de hecho en estados vulnerables en estas elecciones del 2020. Son estados donde el presidente Trump tiene niveles de aprobación muy bajos. Por ejemplo, Susan Collins de Maine, Martha McSally de Arizona, Tom Tillis de Carolina del Norte, Cory Gardner de Colorado y Joni Ernst de Iowa. El día de hoy pues se están enfocando en este segundo día de deliberaciones, pero tercer día de juicio político, los demócratas en el primer cargo en contra del presidente Donald Trump, abuso de poder. Esto, irónicamente, mientras el presidente estadounidense desde Davos el día de ayer presumió en vivo y en directo en una rueda de prensa ante las cámaras que él tiene todo el material que piden los demócratas y no ellos, diciendo exactamente estas palabras: "We have all the material and they don't", que este sería o entraría precisamente en el segundo artículo, que es la obstrucción al Congreso. Veamos lo que están diciendo los demócratas y también los senadores republicanos. Los mismos republicanos que dicen que no han escuchado nada nuevo, votaron 9 veces el martes para escuchar nada nuevo. Si quieren algo nuevo, hay muchas cosas. Como ya lo dejaron claro, muchos de los documentos están allí, todos compilados, listos para ser leídos, con simplemente un voto de los republicanos para que sean presentados.
Esto es lo que yo quiero. Voy a hacer mi voto basado en la evidencia recolectada. He dicho consistentemente que no voy a garantizar testigos requeridos por la defensa. Ellos podrían haber llamado a todas estas personas en la Cámara. Ellos le negaron al presidente su día en la Corte y no voy a legitimar eso. Bueno, y los senadores no solo están enfocados en convencer a sus colegas republicanos, sino también a los estadounidenses. De hecho, tienen a favor una reciente encuesta hecha por Reuters y Survey USA que dice que de 4,000 personas encuestadas, entre estos votantes registrados, un 71% de republicanos, 93% de demócratas y 81% de independientes están a favor de escuchar testimonios de testigos en este juicio político. Hablamos en las últimas horas con el senador demócrata Tom Carper, que le pide a los constituyentes llamar a sus legisladores para presionarlos. Los demócratas de la Cámara de Representantes han usado un tercio de su tiempo, tienen hoy y mañana, y podrían tener su presentación el presidente el sábado en la mañana. Así que uno de mis amigos republicanos están diciendo, y el Senado está diciendo, bueno, no estamos aprendiendo ni viendo nada nuevo. Una de las cosas que podrían hacer para ver algo nuevo es votar para que nueva información que sea relevante pueda ser admitida, así como los testigos que tengan un acceso o que tuvieron acceso a lo que en realidad pasó puedan venir y dar su testimonio bajo juramento. Eso no solo va a ser útil para los demócratas, sino para los republicanos. Emiliana, más allá de lo que reportas o más allá de lo que uno ve en lo que se puede transmitir, más allá de las presentaciones, ¿cuál es el ambiente? ¿Qué se percibe? ¿Qué se nota? Pues sí, Dania, fíjate que en este momento estamos en la parte del Senado, el edificio Russell, que de hecho normalmente tiene bastante presencia policial, pero en esta ocasión tiene aún más presencia policial. No te estoy exagerando cuando te digo que hay policías en cada esquina de este edificio revisando los pases de prensa de los periodistas. De hecho, aquí tengo el mío y en esta ocasión no solo tenemos que utilizar nuestro pase de prensa habitual, que es este que tengo acá, sino que también nos dieron este pase adicional, el rojo, para utilizarlo para poder ingresar al pleno del Senado. Aquellas personas o periodistas que no tengan ese pase, pues no pueden ingresar a esas instalaciones. De hecho, no podemos entrar ni con celulares ni con ningún tipo de tecnología, solo lápiz y papel. Pero cuando hemos logrado entrar, pues están entrando algunos periodistas por un periodo de unos 20 minutos y posteriormente nos sacan de este pleno para que puedan entrar otro grupo de periodistas. Lo que he podido ver hasta el momento es algunos senadores republicanos que les gana el sueño, que están cabeceando de cierta manera porque se están quedando dormidos. Estos senadores no pueden tomar ningún tipo de bebidas como gaseosas, solo pueden tomar agua o leche. Y Dania, ni siquiera pueden entrar con café. Para hacer esto tienen que retirarse de la sala y volver a ingresar. Y por último, pues también no pueden hablar entre ellos mismos. Entonces hemos visto a algunos senadores pasándose notas entre ellos para poder comunicarse. ¿Y Dania? Pues son las curiosidades en torno o los detalles que no son visibles a primera vista. Emiliana, gracias por la información. Gracias por estar aquí. Claro que sí, Dania, con gusto. Son las 4:47 minutos, hora costa este. Y en relación a controles migratorios, el gobierno del presidente Donald Trump anunció hoy nuevas restricciones de visa para frenar el turismo de maternidad, en el que mujeres viajan a Estados Unidos para dar a luz a fin de que sus bebés obtengan la nacionalidad estadounidense. Se espera que las nuevas medidas anunciadas por el gobierno entren en vigencia mañana mismo. El Centro de Estudios de Inmigración, que aboga por leyes de inmigración más estrictas, calcula que en 2012, es una cifra que encontramos, unas 36,000 extranjeras dieron a luz dentro de los Estados Unidos. A esta hora saludamos a José Guerrero, él es abogado, especialista en temas de inmigración, miembro de la Asociación Americana de Derecho de Inmigración. Abogado, buena tarde, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación.
¿En qué consistiría esta medida que comenzaría pues a partir del día de mañana? Bueno, más que todo, esta es una nueva directiva. En el día de ayer, la administración del presidente Trump le dio un comunicado a través del Departamento de Estado a todos los consulados a nivel mundial de que ellos deben ver y determinar y negar las visas a personas que tienen la intención de venir a los Estados Unidos, obviamente a tener a sus hijos para obtener la ciudadanía americana. Es algo muy difícil de determinar y no sabemos cómo se va a aplicar esta nueva medida que empieza a partir del día de mañana, pero el objetivo que tiene es básicamente detener este gran flujo de personas que vienen a los Estados Unidos utilizando una visa de turista con el único objetivo de que sus hijos sean ciudadanos americanos. Ahora, abogado, hay gente que piensa que esto tiene que ver con la política anti-inmigrante que muchos le endosan al presidente Trump. Por otro lado, hay cifras que no dejan de impactar de alguna manera. Hablábamos de 36, 38 en el 2012, pero, por ejemplo, hay quien señala que el año pasado cerca de 40,000 mujeres extranjeras dieron a luz en los Estados Unidos. Eso es correcto. Esto no tiene nada que ver con acoso. El Departamento de Estado con el Departamento de Seguridad Nacional han hecho una investigación a través de los años y se han dado cuenta de que se está abusando de este tipo de visa. Por lo tanto, no es al acoso a los inmigrantes, es básicamente para detener este abuso que se ha dado a través de años utilizando la visa de turista. No existe una visa donde usted pueda venir a los Estados Unidos a dar a luz o a tener a sus hijos, no existe. Pero se está utilizando la visa de turismo, la visa de paseo, como la vía para llegar aquí y dar a luz. No es un acoso, es básicamente se están poniendo más estrictos y se han dado cuenta de que han abusado de este privilegio que le han dado. Ahora, hay empresas en los Estados Unidos que promueven el turismo de maternidad. Uno puede entrar a internet, puede ver estas empresas que ofrecen paquetes turísticos que pueden costar $40,000, $80,000, $120,000, incluyen hotel, clínica, depende digamos, del rango, es el costo. Eso es correcto. Hace poco el Departamento de Seguridad Nacional, a través de la División de Investigaciones, pudo dar con una de estas empresas, con una ciudadana asiática, que hacía exactamente lo que usted acaba de describir. Y esta persona ya fue condenada a la cárcel por este crimen que ella hizo. Ella orquestó todo esto, como usted acaba de decir, un paquete de viaje para tener sus hijos en los Estados Unidos, lo cual es ilegal. Usted está abusando de esto. El Departamento de Seguridad Nacional está trabajando arduamente a través de la División de Fraude para encontrar estas empresas, encauzarlas, llevarlas a la justicia, obviamente frenar este fraude que se está cometiendo. Si una mujer embarazada va a los Estados Unidos, da luz a su bebé, ¿cuáles son los beneficios? ¿O tiene alguno, más allá de que el bebé obtiene la ciudadanía? Sí, eso es correcto. El niño va a ser ciudadano americano por nacimiento, porque la ley lo establece así, la 14 enmienda de la Constitución establece que si nace aquí es ciudadano americano. Ahora bien, la madre no recibe ningún beneficio, no tiene ningún tipo de derecho en ese momento, ni migratorio, ni beneficio del Estado, ni del gobierno federal. Ahora bien, en los hospitales, las trabajadoras sociales, puede ser, y normalmente esto pasa, le dan un beneficio al niño que es ciudadano americano, pero no a la madre. Y quiero hacer una advertencia. Personas que vienen de esta manera y reciben ayuda del gobierno, acordémonos de la ley de carga pública, también van a ser sancionadas por haber abusado del sistema público de los Estados Unidos. En otras palabras, recibir ayuda durante el parto. José Guerrero, abogado de inmigración, muchísimas gracias por acompañarnos la tarde de hoy.
Muchas gracias a ustedes y espero que le haya sido de mucha información. Seguro que sí, así ha sido. 4:53, Costa Este. El secretario de Defensa, Mark Esper, junto a otros altos mandos militares en Estados Unidos, participan en un evento de actualización sobre el trabajo del Comando Cooperativo de Seguridad con socios regionales y apoyo a la estrategia de la defensa nacional. La reunión se produce cuando hace 24 horas una patrullera estadounidense se acercó a las costas venezolanas y cuando hoy han comenzado los ejercicios militares conjuntos en Colombia. Paola Serna tiene el informe. Paola, buena tarde para ti. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludos del Comando Sur, donde hoy se reunió el secretario de Defensa y el jefe del Comando Sur a puerta cerrada, donde discutieron varios temas dentro de lo que se dio a conocer en la conferencia del día de hoy. Hablaron sobre las mayores amenazas que enfrenta actualmente Estados Unidos, haciendo referencia a la alianza de China y Rusia, pero también sobre las alianzas que tienen con países de América Latina para enfrentar graves temas como el narcotráfico. También tenemos grandes retos con las operaciones antidrogas y uno de ellos es Venezuela, un país dirigido por un régimen corrupto e ilegítimo y tenemos que lidiar con ello y hace parte de nuestras estrategias de seguridad y que para mí hace parte de nuestra estrategia de seguridad. La mejor manera de enfrentar todas estas amenazas es a través de las alianzas. Sus capacidades junto a las nuestras ayudan tanto a la seguridad de Estados Unidos como la de los aliados y para eso es que se realizan los ejercicios militares. En cuanto a lo que está ocurriendo en Venezuela y como hemos mencionado, el gobierno ilegítimo que está destruyendo la sociedad. Esta visita del secretario de Defensa de los Estados Unidos coincide con otras visitas que se realizan el día de hoy en el sur de la Florida, entre ellas la del secretario de Estado Mike Pompeo y también el propio presidente Donald Trump, quien tendrá un evento con el Comité Republicano en su hotel ubicado en la zona de Doral. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola, por la información. Tiempo de una nueva pausa en la tarde de hoy. Quédese con nosotros al regreso. Pedro Sánchez, jefe del gobierno español, no se reunirá con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien arriba este fin de semana a Madrid. ¿Quién lo comunica? Pablo Iglesias, el segundo vicepresidente del gobierno español, de Unidas Podemos. Y ya sabemos los vínculos que Unidas Podemos tenía con la revolución bolivariana. Seguimos la gira de Guaidó, analizamos esas fotografías que el madurismo o que Nicolás Maduro no puede mostrar. Merkel, Johnson, Duque, entre otros líderes que le han dado la mano a Juan Guaidó. Ya venimos. Cuando son las 5:01, continuamos con más en la tarde. Y lo hacemos con esta noticia. Pablo Iglesias, segundo vicepresidente del gobierno de España, confirmó que Juan Guaidó no será recibido por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Rebajó al presidente interino de Venezuela, al líder de la oposición, sumándose a la versión madurista que indica que fue la misma oposición la que le quitó el cargo el pasado 5 de enero. Guaidó, por otra parte, intervino hoy en el Foro Económico Mundial y viajará este próximo fin de semana a Madrid. Andrés Gil está con nosotros y nos comenta la información. Andrés. Hola Idania, un cordial saludo. Pues ante este anuncio de Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del gobierno español, queda ahora un gran interrogante y una gran expectativa, y es cuál será la postura que asumirá Pedro Sánchez en torno de la figura de Juan Guaidó y su reconocimiento o no como presidente interino de Venezuela. Pablo Iglesias, del partido Unidas Podemos, quien recientemente llegó al gobierno, hizo alianza con Pedro Sánchez para poder que Pedro Sánchez conformara gobierno, pues ha dicho que Guaidó no es reconocido, por lo menos por él, por Iglesias, como presidente interino de Venezuela y ni siquiera como presidente de la Asamblea. Dio a entender que reconocería así a Luis Parra. Vamos a escuchar de inmediato qué fue lo que dijo Pablo Iglesias en una entrevista con medios de televisión españoles. Fundamental es que haya diálogo entre todos los actores políticos. Y el señor Guaidó es un dirigente político muy importante de la oposición en Venezuela, aunque la propia oposición le haya quitado del cargo de presidente de la Asamblea Nacional. Yo creo que es un actor político importante y que está bien que la ministra de Exteriores le reciba y le transmita que la voluntad de España es contribuir al diálogo entre venezolanos para solucionar por vías democráticas un conflicto.
Esta postura significa ciertamente algo de desconcierto para los analistas internacionales y para la prensa internacional aquí en España. ¿Por qué? Porque hace tan solo un año el presidente Pedro Sánchez había reconocido la figura de Guaidó como presidente interino de Venezuela y hace apenas 2-3 semanas la Unión Europea había reconocido la nueva elección de Guaidó como presidente de la Asamblea y como interino de Venezuela. Vamos a repasar en este momento qué es lo que había dicho Pedro Sánchez hace un año, el 4 de febrero del año pasado, cuando reconocía a Guaidó como presidente encargado. El Gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como presidente encargado de Venezuela. La legitimidad democrática de Juan Guaidó emana de su condición de presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Y entre tanto, ¿qué pasa con Guaidó? Pues es esperado aquí en España en las próximas horas, estará el fin de semana acá en Madrid, ya se ha anunciado por parte de la comunidad venezolana aquí en España que habrá una concentración, una reunión con Guaidó en la Plaza del Sol. Y entre tanto, Guaidó participó hoy en el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza. Intervino, habló ante el Pleno y fue absolutamente vehemente en ratificar, en reiterar su denuncia contra el régimen de Maduro por las condiciones absolutamente denigrantes, adversas que está teniendo que pasar la gran mayoría del pueblo venezolano. Aquí, palabras de Guaidó. El agradecimiento de un pueblo que no descansa ni va a descansar hasta lograr su segunda independencia, la democracia de un país, la consolidación de una región y, por supuesto, el atender cada uno de los espacios. La oportunidad de Venezuela hoy nos une a todos. Ante los empresarios más poderosos del mundo y ante jefes de Estado de varios países, Guaidó denunció además que la producción petrolera en Venezuela está prácticamente en cero, en manos en este momento del régimen de Maduro. Dijo que su país, aunque no está en guerra, pues está padeciendo una crisis humanitaria comparable con la de Siria. Venezuela ha expulsado un número de inmigrantes solamente superado por Siria, que de continuar la dictadura este año lo va a superar. Venezuela no es un país en guerra. No vimos las bombas, pero sentimos el llanto, el dolor de las madres que tienen a sus hijos lejos. 1 millón de niños huérfanos en Venezuela, con padres en otros países para tratar de mandar sustento. Pues sí, Dania, de esta manera despido este informe por ahora. Nos vemos en las próximas emisiones de los informativos aquí en NTN 24 y desde ya le anticipo que vamos a estar, por supuesto, paso a paso siguiendo la cobertura de la visita de Juan Guaidó a Madrid, que debe estar por llegar en las próximas horas a esta capital. Un abrazo les mando, que tengan una feliz tarde ustedes. Igualmente para ti, Andrés Gil, en Europa, para NTN 24. En esta parte del programa nos acompaña Luis Daniel Álvarez. Él es doctor en Ciencias Sociales e internacionalista. Luis Daniel, muy buena tarde para ti. Y Dania, muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes y su audiencia. Luis Daniel, Angela Merkel, Mike Pompeo, Boris Johnson, Iván Duque, son fotografías que Nicolás Maduro no puede mostrar. Son líderes del mundo democrático que se han reunido con Juan Guaidó. ¿Esto ya es un éxito en la gira que ha emprendido el presidente interino de Venezuela? Totalmente. Estos días se está hablando mucho del tema del béisbol por el Salón de la Fama y la elección de algunos peloteros como Derek Jeter. Bueno, esos son peloteros de grandes ligas, pero los que acabamos de nombrar son figuras de las grandes ligas de la política. El hecho de tener un apretón de manos con una mujer emblemática, ejemplo de la modernidad, como es Angela Merkel, o el hecho de uno poder codearse con un Mike Pompeo, o el poder conversar con distintas figuras de esta magnitud, indican que hay, primero, una gran preocupación por Venezuela, segundo, que hay un interés en seguir lo que viene haciéndose en el país a nivel de Asamblea Nacional, y tercero, que efectivamente Maduro no puede tomarse, ni Maduro ni nadie de su entorno pueden tomarse una foto de estas características. Por eso, la respuesta altisonante y hasta políticamente torpe de Maduro. Hace unos días, mientras el presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, en ejercicio de funciones, hace esta gira, él invita al embajador cubano en Venezuela a que se integre al Consejo de Ministros. ¿Por qué? Porque se nota que hay un juego político a dos niveles.
efectivamente no solo no va a tener estas fotos ni puede tenerlas, sino que tampoco va a tener la oportunidad de conversar con estos líderes en foros como el de Davos. Ahora, Luis Daniel, hay un juego político, tú lo señalas. Si vamos unos días atrás, hace un par de semanas, creo que ese juego político lo estaba ganando Nicolás Maduro. Y los venezolanos, en su gran mayoría, se sentían desesperanzados o por lo menos no satisfechos con la gestión de Guaidó. En este momento, ¿cambió el juego político? Sí, totalmente. Hay un despertar y hay un ansia de esperanza. Yo soy sumamente optimista por lo que estamos viendo, porque si bien es cierto la comunidad internacional no va a resolverle los asuntos a los venezolanos, sí viene una serie y se tienen que dar una serie de presiones dentro del marco democrático para permitir que esta crisis termine de solventarse. Había preocupación en los venezolanos porque decían, bueno, se han generado muchas expectativas, hay muchos mensajes, pero ¿qué encontramos a principios de año? Una oposición en la Asamblea totalmente disgregada, apagada, con imposibilidad de hacer movilizaciones masivas de calle. Entonces, todo lo que ha venido ocurriendo después del 5 de enero va más bien abonando en un terreno que recupere la confianza de las personas, porque primero internamente aglutina a los factores, porque es bueno precisar, y Dania y a la audiencia que nos sigue en la tarde, que no es Juan Guaidó per se, no es la figura de Juan Gerardo Guaidó Márquez quien tiene este respaldo, es la Asamblea Nacional como institución y la Asamblea está presidida por él. Entonces, el hecho de que después del 5 de enero, con las imágenes patéticas, bochornosas, lamentables que observamos, donde no dejaron entrar a diputados electos, donde los medios de comunicación fueron limitados totalmente en su trabajo, la oposición venezolana volvió a cerrar filas, incluso factores que estaban descontentos con la forma en que Guaidó ha venido haciendo el trabajo desde la Asamblea, le dieron un voto de confianza. Eso de la mano de la acción internacional. Entonces, una comunidad internacional otra vez muy activa, que sigue de cerca, que sigue insistiendo, y eso recupera entonces el ánimo en los venezolanos. Es bueno precisar que en la política y sobre todo en la política internacional, las soluciones no siguen el juego de la magia, donde hay un sombrero, donde el mago saca unas flores, saca un conejo y saca la solución para Venezuela. Pero por supuesto que esto se está dando, o sea, no es de la noche a la mañana, pero esto que se está dando sigue una serie de pasos y sigue una serie de aristas que van a permitir que la situación venezolana tenga un desenlace afortunado. Y eso se percibe en las calles, la gente observa que sí hay un trabajo, que hay un discurso unitario, que la comunidad internacional está pendiente de lo que está ocurriendo en Venezuela, que la hoja de ruta es muy clara desde hace tiempo y eso se reafirma cuando hablan del estatuto para la transición, como lo denominó la Asamblea, cuando hablan de la necesidad de una salida lo menos traumática posible, la necesidad de un Consejo Nacional Electoral con técnicos electorales, la necesidad de constitucionalizar el Tribunal Supremo de Justicia, que se consigue incorporando a los 13 magistrados que en 2017 designó y juramentó la Asamblea Nacional. Entonces, se ha empezado a compartir una retórica, hay un lenguaje que los distintos grupos comparten, y la foto de Guaidó reunido con gran parte de la clase política europea de distintas tendencias lo evidencia. La gente quiere para Venezuela una solución y Maduro y su entorno se están quedando cada vez más solos. Ahora, Luis Daniel, hay un lunar, no precisamente de Guaidó, digamos que hay un lunar en Europa, después de ver a Johnson o a Merkel con Juan Guaidó. Pedro Sánchez no va a reunirse con Juan Guaidó. Se ha reunido en Davos con Iván Duque, con Lenín Moreno, para hablar de la crisis venezolana, pero no recibe a Juan Guaidó. Y hoy Pablo Iglesias, segundo vicepresidente ahora del gobierno de Unidas Podemos, lo baja y lo coloca como líder de la oposición, vendiendo la tesis del madurismo de que la propia oposición lo quitó del cargo de presidente de la Asamblea el pasado 5 de enero. No podemos obviar los lazos de Pablo Iglesias o de Unidas Podemos con la Revolución Bolivariana. Yo allí, y Dania, prefiero ver el vaso medio lleno. Cuando hay contactos con parlamentarios españoles, cuando hay acuerdos con gente en España,
cuando entra la canciller de por medio incluso a tener, y no lo recibirá Pedro Sánchez, y ya vamos a conversar un poquito de eso. Sí. Pero la foto del apretón de manos con Josep Borrell. Borrell es el responsable de la política exterior europea, ahorita, pero hace unas semanas era el canciller del gobierno de Pedro Sánchez. Es un hombre emblemático del socialismo democrático, de la socialdemocracia, no solo española, sino europea. Entonces ese apretón de manos vale 10 reuniones con Sánchez o con quien ocupe la presidencia de gobierno en España. Por supuesto, muy criticado Pedro Sánchez, porque lo que ha terminado de evidenciar el presidente de gobierno español es que está totalmente atados de manos. Es el caso entonces ¿qué ocurre en España? Que es tan endeble el gobierno español que cualquier factor de esa coalición débil que se salga hace colapsar al gobierno de Sánchez. Recordemos que es un gobierno que logró apenas imponerse por 2 votos. Entonces, si hace algo que a Podemos le disguste, Podemos le quita la silla y se acaba el gobierno. Si hace algo que a algunos sectores catalanes les disguste, esos catalanes se van también. Entonces, trata de quedar bien con todos los factores Pedro Sánchez, y lo que hace quedar es muy mal, queda como un gran indeciso, porque además esto se ha convertido en un asunto político en España. Podríamos incluso decir que la primera gran crisis del gobierno de Pedro Sánchez no es la situación catalana, no es la situación con el Supremo, no son los planteamientos del Partido Popular. La primera gran crisis que tambalea la posición de Pedro Sánchez tiene que ver con sus criterios sobre Venezuela. Pero evidentemente es relevante y dice mucho estar preocupado de Venezuela, pero no reunirse con Juan Guaidó. De todas formas, yo rescato, y por eso la idea del vaso medio lleno, la imagen del apretón de manos con Borrell. Borrell es un diplomático español, es un hombre de una amplia experiencia, es un hombre de un gran carisma dentro del Partido Socialista Obrero Español, y esa es la foto que tenemos que recalcar. Por supuesto, esta decisión de Pedro Sánchez probablemente le cueste bastante caro, porque hay muchos españoles que tienen familia en Venezuela y que saben la situación que vivimos aquí. Pues quiero agradecer a Luis Daniel Álvarez, doctor en Ciencias Sociales Internacionalistas, por estos minutos con NTN 24. Gracias, Luis Daniel. Y Dania, muchas gracias, y a la orden para seguir examinando esta dinámica internacional que cada día avanza a mayor velocidad. Así es, así es. La próxima semana hacemos un balance general de todo lo que ha implicado esta gira de Juan Guaidó. Son las 5:16 minutos, 6:16 minutos en Caracas, en Venezuela. Hoy los venezolanos conmemoran 62 años de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Hoy los venezolanos que no se encuentran precisamente en democracia, defienden la democracia. 62 años después, esto es lo que deja el régimen de Venezuela. Este video que acaban de ver es de nuestro portal digital. Y 62 años después, como les dije, son las cifras que deja el régimen bolivariano. Ahora bien, aunque han transcurrido 6 décadas de aquel día, en Venezuela aseguran que se vive nuevamente en dictadura. Luis Alejandro Laya tiene el reporte. Luis. Hola, buenas tardes. Este jueves se cumplen en Venezuela 62 años del derrocamiento de la última dictadura que vivió el país. Aquel 23 de enero de 1958, cuando fuerzas sociales y también militares sacaron del poder a Marcos Pérez Jiménez, quien salió hacia República Dominicana. Hoy, 6 décadas después, los historiadores y políticos señalan que se vive un nuevo autoritarismo en Venezuela, que las condiciones han regresado. Hoy Nicolás Maduro encabeza una nueva dictadura. ¿Qué tipo de gobierno autoritario es la discusión que no vamos a terminar nunca? Y una discusión bizantina, porque los gobiernos autoritarios son al fin y al cabo la misma forma. ¿Qué hace?
hay una minoría que explota a la gente, hay una minoría que no deja que la gente se exprese. Hoy se cumplen en Venezuela 62 años desde que fue derrocada la última dictadura que vivió el país. Sin embargo, los ciudadanos señalan que hoy nuevamente no hay democracia en la nación. Ese gobierno autoritario que no deja que el pueblo use sus espacios legítimos. El gobierno autoritario que no deja el libre tránsito, que no permite la libertad de asociación, que no permite las libertades más básicas. También desde las fuerzas políticas democráticas hablan de persecución e impedimentos para la participación de los ciudadanos. Señalan que el régimen de Nicolás Maduro ha acabado con el Estado de Derecho. Y la mejor demostración es lo que ha pasado el día de hoy, cuando grupos terroristas armados han impedido la realización de la actividad donde la teníamos prevista. Incluso para este jueves estaba convocada una sesión especial del Parlamento en una plaza pública al oeste de Caracas para conmemorar esta fecha, pero cuerpos de seguridad y colectivos tomaron los espacios. Incluso detuvieron los camiones donde trasladaban el sonido y las sillas. Los ciudadanos confirman que hoy no se puede ejercer las libertades en Venezuela. Se sienten acosados por disentir. Lamentablemente este gobierno no es democrático, este gobierno son una cuerda de delincuentes, estos son una cuerda de malhechores, unas personas que no quieren a este país, que simplemente quieren una ideología política. Señalan que el país no aprendió de las experiencias civiles de las dictaduras anteriores. Señalan que aún no reconocen la crisis política. Hay muchos que defienden incluso al régimen de Maduro. Yo me quedo anonadada cuando yo veo a una persona mayor que vivió la dictadura diciendo que este es el mejor gobierno que ellos han vivido en su vida. O sea, eso yo no lo percibo. Por su parte, María Corina Machado asegura que lo que hoy se ha impuesto en Venezuela no es una dictadura con fines políticos, es un régimen criminal que representa una amenaza para la región. Es que nosotros no estamos enfrentando una dictadura como hace 62 años. Estamos enfrentando un Estado criminal terrorista. Y quiero insistir en las dos dimensiones, porque es la primera vez que se ve converger en este hemisferio esas dos plataformas del crimen organizado internacional con el terrorismo internacional, con el terrorismo mundial. Desde la Asamblea Nacional hacen un llamado a los ciudadanos a movilizarse a la calle, a protestar para que sea respetado el Parlamento. Indican que aunque no les permitan hacer las sesiones en los lugares en las que las pautan, ellos continuarán intentando ingresar al Parlamento Nacional. Para el próximo martes 28 han convocado una marcha para que los ciudadanos acompañen a los diputados a romper las barreras y entrar a la Asamblea Nacional. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis Alejandro, por la información. Son las 6:21 en Caracas. Quiero saludar a Enrique Aristigueta Gramco, abogado, dirigente político, fue miembro de la Junta Patriótica que derrocó a Marcos Pérez Jiménez. Señor Aristigueta, bienvenido, buena tarde. Muchas gracias a ustedes por invitarme, chicos, por darme esta oportunidad de hablar con mi gente. Hoy se cumplen 62 años de la caída de de la antepenúltima dictadura que vivió Venezuela. Hoy hay condiciones poco democráticas. Para usted, ¿cuáles son las diferencias entre el régimen de Marcos Pérez Jiménez y el que hoy está en Venezuela? Mira, te lo digo en pocas palabras. Aquello era una dictadura y esta es una tiranía. Porque el dictador dicta sus leyes represivas, restrictivas, sí, y las cumple él mismo, las acata. La tiranía no, allí no hay ley, sí, ahí es el capricho de la persona o las personas que la ejercen. Estamos además con un régimen increíblemente malo, ¿no? Como nunca había ninguno peor en la historia de Venezuela, que ha arruinado el país y que nos ha puesto todos a pasar hambre y a salir corriendo. Esto no es comparable con la dictadura de Pérez Jiménez, ni siquiera con la dictadura de Gómez, que fue tan terrible. Esto es algo esto es fuera de serie, esto es fuera de serie. Esto es lo peor de lo peor. ¿Qué rasgos hacen que sea lo peor de lo peor? Mira, que la dictadura de Pérez Jiménez es una dictadura venezolana, esto es una dictadura cubana. Porque Maduro no es otra cosa que un peón de los Castro y de quien esté gobernando ahorita en Cuba, que ha tenido la insolencia de proponer que el embajador cubano asista a las reuniones del gabinete ejecutivo. Eso que él tiene, que llama gabinete de ministros, ¿no? Pero nunca hayamos llegado a un terreno tan grande de degradación. Esto es una cosa insólita, que un embajador extranjero se ocupe un puesto en el Consejo de Ministros y que seguramente será la voz decisiva, porque total es la voz de su amo, el que representa lo que dice Raúl Castro y quienes gobiernan con Raúl Castro. Yo no me explico cómo los militares se calan eso. Yo no me explico cómo Padrino Gómez, que es general en jefe supuestamente, acepta degradarse de esa forma y estar sometido a un embajador extranjero.
Justamente sobre la Fuerza Armada, doctora Aristigueta, ¿qué papel juega hoy cuando no respetan la Constitución, sino que actúan como brazo armado del régimen de Nicolás Maduro? ¿Qué papel juega hoy? Papel bien triste, porque las Fuerzas Armadas tienen la obligación constitucional de poner orden aquí. El artículo 333 le ordena a todos los funcionarios públicos y a todos los venezolanos en general que cuando la Constitución ha dejado de cumplirse por acto de fuerza o por cualquier otra forma, tenemos la obligación de reponer la Constitución en su plena vigencia. Y los primeros que contribuyen a irrespetar y a patear la Constitución son los militares encabezados por Padrino López. Son la vergüenza de las Fuerzas Armadas venezolanas. ¿Cómo se lucha contra una situación como la que hoy vive Venezuela? ¿Cómo un país se enfrenta a un régimen que no respeta el Estado de Derecho ni los derechos humanos? Mira, es muy difícil, porque estamos a merced del capricho de unos sátrapas, ¿comprendes? Aquí no hay ley, aquí la ley es el capricho de ellos, es la orden que reciban de Cuba, la estrategia que les impongan. Y esto es un problema no solamente para Venezuela, es un problema para la América Latina toda. Aquí el sur de Venezuela está en manos de la guerrilla colombiana y de las mafias del oro y las mafias del coltán y las mafias de todos los minerales que están exportando de contrabando y del narcotráfico, por supuesto, ¿no? Es un gobierno que tiene participación, hay gente del gobierno que forma parte de la mafia del narcotráfico continental. Entonces, esto es una situación inédita. En la historia de Venezuela no ha habido nunca nada peor y más asqueroso que esto. En los últimos años, doctora Aristigueta, se ha hablado del Estado venezolano como un Estado fallido o forajido. ¿Qué es realmente lo que hoy rige al país? Esto es una mezcla de Estado forajido con Estado fallido, porque tú sales de Caracas y esto es tierra de nadie. Al salir de Caracas yo rodeo unos kilómetros al norte, al sur o al oeste. Al norte no, porque está el mar. Al oeste o al sur, bueno, esto es tierra de nadie, está en manos de las bandas y de quien ejerza la fuerza en cada sitio. Es bueno, esto es un disparate, chicos. Esto es la tiranía de la anarquía. Doctora Aristigueta, ¿qué papel juega la comunidad internacional hoy para usted? En la comunidad internacional hay de todo. Hay quienes ven esto pues con satisfacción, como es el régimen de Nicaragua, el régimen de Cuba, como fue el régimen de Bolivia hasta hace poco. Bueno, y hay países serios que están muy claros en lo que es Venezuela y el peligro que significa Venezuela en estas condiciones para sus respectivos países. Hay una parte de la comunidad internacional que yo le respeto mucho y le agradezco mucho todo lo que ha hecho por Venezuela. Ahora, ellos no pueden ir más allá de ciertos límites, ¿no es verdad? Ahora, los organismos internacionales, aparte de la OEA, que por primera vez en su historia tiene un secretario general verdaderamente digno, decente, que entiende cuál es su posición y cuál es su deber, los demás organismos no sirven absolutamente para nada. Las Naciones Unidas nunca han evitado una guerra. Después de la guerra mundial que se crea en Naciones Unidas, nunca han evitado una guerra, han llegado siempre tarde cuando han intentado pacificar un país. Y bueno, ¿por qué? Porque la mayor parte de los estados miembros de Naciones Unidas, la mayor parte son estados manejados por dictadores y por gobiernos corruptos, ¿no? Ahí se salvan los estados europeos, Nueva Zelanda, Australia, el norte, los estados latinoamericanos y norteamericanos, no todos, pero son organismos que tienen un poder bastante limitado. El problema es nuestro, chicos, tenemos que resolverlo nosotros. Ok, siendo nuestro o siendo de los venezolanos, en 1958, a pesar de la represión durísima de la seguridad nacional, se logró conseguir una salida. Hoy, ¿Venezuela tiene la posibilidad de salir del régimen de Nicolás Maduro? Bueno, yo la estoy deseando hace mucho tiempo, ¿no? Porque yo creo que cualquier salida aquí es constitucional, no solamente es moralmente lícita, es constitucionalmente lícita. Y te diría que más es una obligación constitucional ahora. De las primeras cosas que hizo Chávez fue destruir la estructura piramidal de las Fuerzas Armadas y la escala de valores y todas esas cosas, ¿no? Las Fuerzas Armadas es una institución muy golpeada, y eso explica la cantidad de militares presos y torturados que hay. Afortunadamente yo creo que allí la mayor parte de la oficialidad, sobre todo la oficialidad media, no está con esto, no puede estar con este horror.
¿no? Porque por más que sea, ellos tienen familia, ellos piensan, ellos ven y sufren lo que está pasando. Ahora, que pueden hacer algo, yo no lo sé, Me gustaría que pudieran hacer algo, ayudarnos a los civiles, que hemos puesto la mayor parte de las víctimas, ¿no? La mayor parte de las víctimas. Porque te voy a decir una cosa, si de algo podemos presumir los venezolanos, es que después de 20 años de feroz tiranía, todavía hay oposición en la calle, todavía la mayor parte de la gente protesta y no está de acuerdo con esto. En Cuba, a los 20 años de fidelismo, ya no quedaba ningún resto de oposición. O sea que los venezolanos hemos resistido más, entre otras cosas, porque aprendimos a votar y a cambiar nuestros gobernantes mediante el voto durante 40 años. Y eso deja también una costumbre, eso deja un hábito y un sedimento y un sentido de lo que debe ser un país civilizado. Quiero agradecer a Enrique Aristigueta Gramco, abogado, dirigente político y miembro de la Junta Patriótica, que vino justo después de Marcos Pérez Jiménez. Muy buena tarde. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Igualmente, vale, muchas gracias por esta oportunidad que me dan. Con esto vamos a una pausa en la tarde. Al regreso, revisamos cómo avanza la caravana de migrantes centroamericanos. Ya venimos, aún queda más. Y al final vamos a volar un pequeño dron en ciencia, salud y tecnología. Ya venimos. Continuamos con más en la tarde de hoy. Desesperación en la frontera entre México y Guatemala. Un grupo de personas que integra la caravana centroamericana, que permanece estancada en la zona limítrofe, intentó cruzar el área después de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no les permitiera seguir su recorrido. Los migrantes aseguran que están en el limbo y que solo quieren llegar a los Estados Unidos. Las fuerzas de seguridad de México han incrementado su presencia en la zona fronteriza. Esa era la pensada que nos iban a dar la entrada pues hasta adentro. Así como la caravana de octubre, la que llegamos hasta Tijuana, ahí mismo. Ahí viajé yo también. Y todo excelente. Se portaron bien la gente de México y de Guatemala. Pero ahora todo cambió porque la gente de México no quiere pues que uno entre. Hay momentos que nos desanima, hay momentos que estamos decaídos, hay momentos que pues estamos hay veces que el ánimo pues ya la gente está yendo, se está regresando al país por lo mismo lo que está pasando, pero sin embargo no, la gente sigue motivada, la gente está motivada para seguir luchando, que haya una respuesta positiva y pues bueno, esperar de que las cosas pues hagan noticias que nos puedan alegrar. Cuando son las 5:38 minutos, hora costa este en los Estados Unidos, hemos venido intentando todos estos días poder conversar con alguna autoridad del lado de México. Hoy logramos que el director de la organización Pueblos Sin Frontera estuviese con nosotros, por lo menos lo conversamos previamente, Irineo Mujica. Lamentablemente no responde la llamada y no podemos conversar con él. Nos parecía importante ver qué pasa, además del lado mexicano. Será en otra oportunidad. Son las 5:38 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso, ciencia, salud y tecnología. Hoy nos acompaña Álvaro Dávila. Quédese con nosotros. Vea el dron, el último de los modelos que ha salido. Uno bien pequeñito. Vamos a volarlo en el estudio. ¿Para qué sirve? ¿Cómo se vuela? Ya regresamos. Hoy es jueves de Ciencia, Salud y Tecnología, en la última parte del programa La Tarde. Quiero saludar a Álvaro Dávila, que está con nosotros, nos acompaña en el estudio. Como siempre, nos trae algo con qué jugar. Álvaro, bienvenido. Muchas gracias por la invitación otra vez acá a La Tarde. No, gracias a ti por estar aquí. En esta oportunidad vamos a hablar de las novedades que incluye un aparatico que está aquí. Que próximamente vamos a ver. Que se llama Drone Mavic Mini. Exacto. Es de los más recientes. Es el último lanzamiento. O sea, aquí estás viendo lo que se lanzó hace, yo creo que 2 meses y estamos hablando que es mucho tiempo. O sea, es lo último que se lanzó. Ya lo tenemos acá en NTN24 y lo estamos probando y lo vamos a hacer en vivo contigo. Claro, lo vamos a probar, pero dime, ¿para qué se usa esto? Bueno, los drones actualmente
Que digamos, se han hay ido varios, reduciendo, claro. bueno, han ido reduciendo unos y aumentando Tienes que otros. tener en cuenta que hay drones para consumo, es decir, para nosotros, que generalmente se utilizan para hacer una selfie o para hacer un video o en su defecto para tomar fotografías aéreas. Digamos que eso es lo tradicional para nosotros, que somos como el público de consumo. Hay otros drones que son más industriales, mucho más profesionales, que además eso que indica que tienen más distancia, más altura, más velocidad. Entonces, este que tenemos acá es el último dron que es de consumo masivo, es el Mavic Mini, como tú dijiste, y pues tiene unas características, digamos, especiales. Primera característica especial. Cuando lo vas a volar, tienes que saber que el espacio en que se va a volar o la ciudad en que se va a volar tiene que estar sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Esa es la primera característica, porque si no, cuando levanta vuelo, se puede desestabilizar y lo puedes perder. Segunda característica importante, cuando lo vayas a volar en ciudad, tienes que pensar que va a alcanzar una altura de 500 metros y casi una distancia de 1 kilómetro. Si lo vas a volar en un campo abierto, pongámonos en Estados Unidos, por ejemplo, en Las Vegas, Nevada, que hay un desierto, te va a alcanzar casi 5 kilómetros. ¿Por qué? Porque las ondas y las radiofrecuencias que hay no te van a interrumpir la señal y lo vas a poder volar. Entonces, esos son como 3 parámetros importantes. Otro parámetro importante, cuando coges un dron, tienes que saber, en primer lugar, cuáles son esas regulaciones o esas características que son indispensables para que no cometas, digamos, un error y haya un accidente. Primera característica. Si lo vas a volar en un espacio público abierto. Exactamente. No, Entonces, digamos, aquí en el estudio. Aunque hay ciertas regulaciones. Pero aquí entra un punto clave. Este dron pesa solo 249 gramos. ¿Eso qué quiere decir? Que el viento se lo lleva, entre otras cosas, ¿no? Se lo puede llevar. No, se lo puede llevar, pero él tiene estabilización. Tuvimos que apagar todo el aire acondicionado del estudio, ¿ok? Todos los aire acondicionados, porque si no el dron iba a se desestabiliza un poco. Pero aún así, tiene una cámara de estabilización con 3 ejes, lo que quiere decir que así el dron se mueva mucho, vas a tener una imagen muy buena y de muy alta calidad. Ahora, hay otro punto interesante y es que lo que te decía, como pesa solo 249 gramos, ese dron está bajo, o sea, de una u otra forma se salta la regulación. Es decir, la regulación generalmente, por ejemplo, en otros países es de si los drones pesan más de 250 gramos, no los puedes, por ejemplo, volar en ciudad o como vamos a hacer ahorita aquí. Este dron está por debajo de esa regulación. Entonces, tú puedes volarlo y lo podemos utilizar acá, por ejemplo, para tomar una selfie. Eso es digamos, una de las condiciones y características importantes. Otra, cuando lo vayas a volar, tienes que saber si lo vas a volar en alguno de los 3 tipos de vuelo. Yo creo que veamos, me puedes contar y lo puedes empezar a volar porque el tiempo nos corre. Veámoslo, y ya luego. Veámoslo. Mira, en este momento, por ejemplo, lo voy a encender. ¿Este dron pequeño se usa solamente para eso, para tomar fotografías o videos? Estos en particular sí, porque esto es un dron más que todo para diversión, para entretenimiento. Es un dron además que es facilísimo de manejar. Si quieres manejarlo, mira. Claro que quiero manejarlo. Mira, ahí va. Pero ponlo para allá. Es simple, tú coges acá, tú vas a tener acá el monitor, tú lo tienes todo el tiempo. Mira que él se queda estable, ¿sí ves? Claro. Tú vas monitoreando y vas viendo lo que vas a hacer. Acuérdate que con esta palanca izquierda puedes subir, puedes bajar y con la otra lo puedes manipular hacia los lados. Claro. ¿Ves? Oigan, es absoluta y totalmente sencillo. No es tan difícil mientras es práctica. Claro. Ahora, lo que te decía, hay 3 modos de vuelo. En ese modo que está, se llama Position y es un modo básico para nosotros que no somos expertos. Hay un modo Sport que lo que hace es que le va a permitir al usuario, al conductor del dron, manejarlo rápido y sacarle más distancia y más velocidad. Te devuelvo el aparatito, no vaya a ser que lo meta contra una cámara y tenemos un problema. Vamos a aterrizarlo. Muy fácil de volar. Vamos a aterrizarlo para que podamos seguir charlando. Acá viene. Y simplemente lo vamos a poner acá. Mira, es sencillo. Ahí lo toqué. Mira, ahí ya lo voy a aterrizar, aterrizó. Ha tenido un aterrizaje forzoso. Forzoso, pero bien. Pero funcionó. Pero la utilidad, más allá de la utilidad, lo que te decía, para nosotros, te lo voy a poner en televisión. Sí. Ese es un dron, por ejemplo, que si vas a hacer una cobertura y necesitas una toma aérea, te va a funcionar perfecto. Claro. Tú simplemente, la cámara, la calidad, que además te bota 2.7K, que es
full calidad, te bota incluso full high definition para nosotros que trabajamos en televisión en HD. Claro. Entonces, es muy práctico desde esos puntos de vista. Si a ti, por ejemplo, te gusta mucho viajar y te gusta sacar fotografías de paisajes, te va a ser muy útil un dron. Porque en una madrugada, por ejemplo, vas a poder disparar el dron y vas a poder tomar el video de todo un amanecer. Entonces, claro, piensa que este es un dron de entretenimiento. Así como también hay drones. ¿Qué costo tiene un dron como este? Este vale en Estados Unidos casi $500, tal vez un poquito más con el tax. Pero sigue siendo un dron de entrada que tiene muy buenas características, que de una u otra forma le va a permitir a una persona como nosotros, que es inexperta, claro, claro, así como lo hicimos acá, volarlo y disfrutarlo. De una u otra forma democratiza, claro, el uso de los drones. El uso de los drones para cosas de entretenimiento. Es absolutamente divertido. Drone Mavic Mini. No crean, ensayamos algo antes de llegar aquí al estudio para no llevarnos la cámara o las luces. Pero no quiero dejar ir a Álvaro sin que hablemos también de esto que tengo aquí. Uy, eso, mira, yo creo que ese es... Lo puedo colocar aquí, pero que Álvaro nos va a decir para qué sirve. Eso yo creo que es la mejor adquisición que yo he tenido. Yo te he mostrado muchos aparatos acá. Ya puedo decirle que yo quiero uno, lo voy a comprar, ya van a ver por qué, porque es absolutamente útil para nosotros, para el periodismo de hoy en día simplemente. Bueno, tú sabes que se hace con el teléfono. Tú sabes que yo hace poco estuve en una feria, estuve haciendo la cobertura de CES. Sí. Los micrófonos que yo utilicé en gran parte dentro de las entrevistas fueron estos micrófonos. Es un micrófono que te permite conectarlo. Mira, voy a aquí quitar el iPhone un segundo. Sí. Mira. ¿Cuál es el mayor problema con los teléfonos? Que cuando tú vas a meterle un sonido profesional tienes que tener accesorios, tienes que tener de una u otra forma formas para conectarlos, ¿cierto? Claro, claro. Aquí vas a tener simplemente este que es un receptor. Tú lo tienes ahí, ¿ves? Vérate. Esto ya nos conecta los micrófonos. Eso, préndelo, húndele ese botoncito que tiene ahí. Húndelo, déjalo hundido hasta que te salga un botoncito azul. Ok, ahí está. Ahí está. Ahí está. Y voy a meterme en una aplicación y la voy a mostrar para que tú veas. Ok, solamente ya vieron el teléfono, se le conecta esto en la parte de abajo y ya quedan conectados los micrófonos. Aquí voy a mostrar la pantalla. Cuando tú me hablas, me voy a parar un segundo acá. Cuando tú hablas, claro, ya ahí se va a ver el modulado. Absolutamente, se está registrando la modulación que hago cuando hablo. Exacto. Y es muy simple, ¿por qué les digo que es el periodismo hoy en día? Porque se hace con teléfono. Usted está en alguna parte, algo pasó, sacó el conector, lo puso el teléfono, se encontró, no sé, nos encontramos con Brad Pitt en una esquina y queremos ver cómo se siente porque le dieron el premio por la película Once Upon a Time in Hollywood. Usted conecta y ya, es inmediatez. Ahora, viene la segunda parte interesante. Álvaro. Es la segunda parte interesante. Él viene con 2 emisores. Entonces tú vas a poder hacer una entrevista perfectamente con una persona. Esto se llama Saramonic 500 o Saramonic Blink 500. Y digamos que es un producto, lo que te digo, es un producto muy interesante para hacer periodismo, Saramonic para hacer reportería. Blink 500, para hacer reportería, para hacer periodismo. Usted conecta el suyo aquí. Ya conectó el aparatico al teléfono, el otro en la persona que usted va a entrevistar, listo, hace su entrevista. Y salió, exacto, Álvaro, rápido. Como siempre, gracias. No, siempre Dania, fue un placer. Con Álvaro nos divertimos. Además, bueno, hoy los muchachos ya están preparando el otro estudio porque viene la noche, ya está Jefferson Beltrán en su estudio acomodándose para hacer el programa, pero... Pues Álvaro convoca porque todo el mundo viene a ver qué juguete trajo nuevo esta semana. De verdad, gracias. Te tengo una cosa chévere, te la voy a mostrar. Pero será la próxima semana. Será la próxima semana. Ya saben, la próxima semana estamos aquí. Llegamos al final de la tarde de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad que hemos tenido de todo en el programa. Quédese con nosotros porque termina la tarde, como le digo siempre, y viene la noche. Hoy... un año de Juan Guaidó. Desde Madrid, en entrevista con nuestra directora Claudia Gurizati, el reconocido columnista de opinión y director adjunto del diario ABC de España, Ramón Pérez Maura, analiza cuál será la postura del nuevo gobierno español frente a la dictadura del chavismo y el papel político de Juan Guaidó. Pérez Maura, siempre es una delicia escucharlo. Gracias por acompañarnos. Les espero mañana a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día.